llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. El próximo 2021 celebraremos lo que hemos llamado el bicentenario de la independencia de Centroamérica y de la independencia de Costa Rica. Es claro que ese es el año en que coinciden las fechas en que en Guatemala se declara la independencia de Guatemala y se ordena comunicar el acto de independencia de Guatemala al resto de las regiones que formaban parte de la Diputación de Guatemala, de la antigua Capitanía General o del antiguo Reino de Guatemala, donde habían representantes de la región. Y que aquel momento de 15 de septiembre de 1821 se acuerda entonces comunicarle a los pueblos, se envía el acta de Guatemala y de esa forma en cada una de las regiones de Centroamérica, a medida que van recibiendo el documento de Guatemala, el acta de independencia de Guatemala, se van tomando decisiones en cada una de las regiones. Así, por ejemplo, 21 de septiembre de 1821, 6 días después del haberse tomado el acuerdo de Guatemala, en San Salvador se toma la decisión de declarar la independencia. Esa diferencia de días era naturalmente por la dificultad de los caminos, los malos caminos que existían en la época, y entonces el traslado de la noticia se hacía a caballo y quizás también en ocasiones, en trechos, se iba a pie. El 28 de septiembre la noticia ya estaba en León de Nicaragua, donde estaba el asiento principal de Nicaragua, y además era un asiento importante dentro del conjunto administrativo colonial de la región, porque Costa Rica dependía para algunos asuntos de León y para otros de Guatemala. Y ese mismo 28 de septiembre llega a Comayagua, a Tegucigalpa, a Honduras, donde en ambos lugares, 28 de septiembre de 1821 en Nicaragua y en Honduras, se toma la decisión de declarar la independencia con motivo de lo que había sucedido en Guatemala. En el Acta de León sí hubo una nota que distinguió a esa acta, y es que se estableció la declaratoria de la independencia hasta que se aclararan los nublados del día. Es claro que en ese sentido se dejaba entrever la posibilidad de que lo sucedido en Guatemala no hubiera sido contundentemente claro. Es igualmente claro que en León de Nicaragua, por influencia del obispo Jerez, se toma esa decisión, quizás en términos del obispo, augurando, esperando que se revertiera la decisión de la independencia, o incluso esperando la posibilidad de que las autoridades españolas retomaran el control. Por eso tenemos esa muletilla de hasta que se aclaren los nublados del día. Esa es una frase nicaragüense, es una frase del Acta de Independencia de Guatemala, de Nicaragua, del 28 de septiembre de 1821. No es una frase de Costa Rica, ni pertenece a la cultura costarricense, ni a la tradición costarricense, ni a la historia local. Muchas veces nosotros usamos esa frase como si hubiera sido propia y que pertenece a la tradición histórica nuestra. No.
es de la tradición histórica nicaragüense. En Costa Rica, la noticia de la independencia llegó el 12 de octubre de 1821, casi un mes después de que en Guatemala se había declarado la independencia. Y llegaron los documentos de Guatemala y los de León de Nicaragua con 2 copias. Una quedó en San José, la otra pasó a Cartago, donde estaba el asiento de la autoridad gubernativa de Costa Rica, del último gobernador colonial español, Juan Manuel de Cañas, que era un hombre autoritario, un déspota, un opresor. Con esos términos se refieren a Juan Manuel de Cañas en los días inmediatos a la declaratoria de independencia de Costa Rica y en documentos importantes de carácter oficial que circulan en esos primeros años, con lo cual también se enfatiza en que el carácter de la colonia era un carácter opresivo, un carácter de dominación de España hacia nosotros. Pues bien, en Costa Rica, el 12 de octubre llega la noticia, el gobernador colonial con aquella información inteligentemente la pone en conocimiento de los pueblos principales del país con el ánimo de que vayan nombrando delegados que deben reunirse en Cartago para que el 29 de octubre tomen una decisión respecto a ellos. Y así se van nombrando delegados de distintas localidades. El 28 de octubre están en Cartago y en la noche de ese día, Santos Lombardo, uno de los personajes importantes de ese momento, toma lo que podríamos llamar el local principal del gobernador y lo desarma. Y al desarmarlo le quita las armas en posibilidad de que él pueda usarlas contra la declaratoria de independencia que ya se tenía conocimiento que se iba a hacer al día siguiente. Y por otro lado, tener las armas significaba tenerlas también para defender la independencia en caso de que se atentara contra ella o en caso de que se hiciera algún movimiento por parte de la autoridad colonial para no reconocerla. El 29 de octubre por la mañana, la pura mañanita, se reunieron los delegados de los pueblos en Cartago y tomaron la decisión de declarar la independencia de Costa Rica. En ese momento también de considerar la posibilidad de adherirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Había gente en Costa Rica que tenía también la intención o que valoraba la posibilidad de que pudiéramos integrarnos al movimiento bolivariano que impulsaba Simón Bolívar de la Gran Colombia. Así, por ejemplo, Panamá, que también declara su independencia el 28 de noviembre de 1821, en el acto de declaratoria de independencia de Panamá ese mismo año que nosotros, acuerdan adherirse a Colombia. Por eso Panamá perteneció a Colombia hasta 1903, en que se independiza de Colombia, se segrega de Colombia, y esa es la fecha que hoy originalmente se celebra como la fecha de independencia de Panamá. Pero en Panamá bien podrían celebrarse las dos fechas, la del 28 de noviembre de 1821, cuando deciden separarse de España, formaban parte del Virreinato de Nueva Granada, pero al mismo tiempo integrarse a la Gran Colombia que propiciaba el gran libertador Simón Bolívar. Con esto hemos señalado fechas de independencia, fechas en que se declaran actos de independencia de la región de Centroamérica
y de Panamá. Con motivo del bicentenario, con motivo de empezar a exaltar los 200 años de independencia, hay quienes cuestionan las fechas de 1821, la del 15 de septiembre y la del 29 de octubre de Costa Rica. Esa es una discusión académica, es una discusión entre especialistas, no solo historiadores, otras personas que investigan los aconteceres históricos, sociales y políticos y que pueden también de distintas maneras opinar sobre el valor de determinados actos históricos. Si de eso se tratara, uno podría pensar que podrían haber fechas de independencia y que esas fechas podrían ser distintos momentos que igualmente podrían celebrarse en relación a aquel magno evento que nos separó de una manera definitiva de España. Para el caso centroamericano, la decisión de Guatemala fue el detonante, fue lo que puso en movimiento que en el resto de las regiones se tomaran las decisiones que se fueron tomando el 21 de septiembre en El Salvador, 28 de septiembre en Nicaragua y Honduras y 29 de octubre en Guatemala. En Costa Rica, aunque Panamá no formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, agreguémosla el 21 de noviembre de 1821, que también se independiza. Y digo Panamá porque hoy Panamá forma parte de organismos regionales centroamericanos como el Parlamento Centroamericano y otras medidas importantes, y para muchos efectos políticos y económicos y regionales, hoy Panamá es considerada parte de este encuentro de países centroamericanos, incluido República Dominicana, que forma también parte del Parlamento Centroamericano y forma parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, del mismo modo considerado así también para el tratado con la Unión Europea. Entonces, esto para entender esas situaciones, volviendo a la declaratoria de las fechas. En el caso de México, por ejemplo, México celebra la fecha de independencia el 16 de septiembre de 1810 con motivo del llamado Grito de Dolores, que es el grito que hace detonar el proceso de independencia en México, impulsado por ese sacerdote Hidalgo que era tan importante y que conduce a una década completa de luchas en México que terminan el 27 de septiembre de 1821 declarando oficialmente la independencia de México. Sin embargo, para efectos de la celebración de la independencia, normalmente lo celebran con el Grito de Dolores. Si fuera por el Grito de Dolores y comparativamente en ese sentido para la región centroamericana y para Costa Rica, nosotros deberíamos acudir también a la primera manifestación importante que se produce en la región de Centroamérica por un costarricense, Manuel Alvarado Bonilla, que era estudiante de medicina, originario de Cartago, que estaba estudiando en Guatemala. Y él es el primero en dar el grito de independencia en Centroamérica, un costarricense, Pablo Alvarado Bonilla. En este sentido, tendríamos que decir entonces, si nos comparáramos con México, que antes que México, nosotros también habíamos dado un grito similar de independencia. Y podríamos tener como punto de referencia de arranque esa fecha simbólica que no deberíamos dejar pasar, ni tampoco al prócer, al hombre, al estudiante en aquella época, Pablo Alvarado Bonilla, como uno de los gestores importantes de la independencia. Incluso Pablo Alvarado
durante esos días, desde 1808 hasta 1821, permanece más en la cárcel en Guatemala que en la libertad, porque cada vez que salía de la cárcel por agitar las ideas de la independencia y escribía en periódicos en Guatemala al respecto, era detenido. Incluso la autoridad colonial guatemalteca quiso enviarlo a Costa Rica preso, y aquí la autoridad colonial de Costa Rica decía que no, que mejor lo dejaran preso en Guatemala, pero que no lo querían aquí. Y probablemente no lo querían aquí para que no contribuyera a agitar el ambiente político del país. Todavía 1808, 1809 hasta 1814, nosotros no teníamos un centro de enseñanza importante como lo fue la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, donde también se cultivaron ideas liberales. De manera que en ese sentido, ese proceso quizás se hubiera acelerado, se hubiera adelantado si don Pablo Alvarado lo hubieran devuelto a Costa Rica tempranamente, pero no, se lo dejaron en Guatemala y allá cumplió su papel importante. Entonces, si tenemos el grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810, tenemos las primeras manifestaciones de independencia pronunciadas por Pablo Alvarado allá por 1808, que podría ser también nuestro arranque motivador, nuestro detonante, ahora sí centroamericano, total, ya no solo la declaratoria del 15 de septiembre, sino el motor que avivó la llama de la independencia durante esos años. La fecha de 15 de septiembre entonces es claramente hoy aceptada, que es la declaratoria de independencia de Guatemala, que se comunica al resto de las provincias para que decidan al respecto. No se debe considerar como la fecha de independencia de Centroamérica en el sentido literal, tácito, obligado. Hoy se relaciona de esa manera porque, con motivo del encuentro centroamericano de los presidentes con el presidente Kennedy allá por el año 1962, se tomó la decisión de uniformar la fecha de la independencia de Centroamérica y unificarla para que se realizara cada 15 de septiembre. De esa manera, desde esa década, desde el gobierno de Francis Corliss, se tomó la decisión de celebrar el 15 de septiembre como la fecha de la independencia en armonía con el resto de las naciones centroamericanas. Y para ese momento también a Alfredo Cruz Bolaños, que era director general de deportes, un maravilloso profesor de educación física, que obviamente que se había graduado en Estados Unidos como uno de los primeros graduados en ese campo, impulsa la celebración de esa fecha con el famoso desfile de la antorcha que se trae desde Guatemala hasta Cartago. Y desde esa época, a partir del año 64, me parece, se celebra el desfile ese del recorrido de la antorcha de la que simboliza la noticia de la independencia desde Guatemala hasta Costa Rica. ¿Por qué una antorcha, una tea? Esto puede tener un símbolo, primero, ubicado en la realidad de la época, porque el 15 de septiembre de 1821 la decisión de Guatemala se toma por la tarde-noche. Se habían hecho manifestaciones el día anterior y la víspera por las tardes y las noches, entre ellas con participación de mujeres muy activas y muy importantes, y como Dolores Bedoya, que era como la dirigente de aquella época, esposa de uno de los altos dirigentes políticos de Guatemala, y en las noches había que movilizarse con teas o antorchas porque no había luz eléctrica, y esa era una manera de orientarse por las calles y de dirigirse, y probablemente las personas que iban reuniéndose pues llevaba cada una su antorchita, y en ese sentido se hizo un desfile de antorchas hacia Guatemala,
Y en los lugares en que la noticia iba llegando por la tarde-noche, también probablemente se usaban antorchas para comunicar ese proceso. Por otro lado, la antorcha es la luz, es la claridad, y en oposición a la luz está la oscuridad. Y esto simbólicamente puede significar la independencia como la claridad y la oscuridad como el régimen colonial opresor español. Entonces tiene ese doble significado en la realidad. Pues bien, con motivo de estas situaciones particulares y lo que hemos señalado alrededor de estas fechas importantes, hay que señalar también que en Sudamérica ya se venían dando procesos de independencia importantes y que de hecho desde 1810 se habían dado ya independencias en Venezuela, después en Ecuador y así en otros países de Sudamérica, de manera que ya había un movimiento que desmembraba el aparato colonial español y del cual nosotros teníamos noticias porque a Sudamérica viajaba Gregorio José Ramírez, un alajuelense muy importante también en nuestros días de la independencia, que era marinero y se encargaba de traer las noticias de las luchas importantes de Sudamérica. Incluso participa activamente en algunos procesos en Sudamérica vinculado a esa lucha por la independencia. Por otro lado, entonces, alrededor de las fechas de independencia, hay historiadores y algunos otros que cuestionan la celebración del 15 de septiembre y la propia del 29 de octubre. Y le dan énfasis a otros aspectos. Y eso puede ser válido desde el punto de vista de quien interprete, quien analice y quien investigue el proceso histórico. Y pueden sugerirse otras fechas. Por ejemplo, cuando en Cartago se declara la independencia el 29 de octubre, se hace efectiva al día siguiente o a partir del 1 de noviembre. Sin embargo, durante ese proceso se ordena comunicar a los pueblos la decisión de Cartago para que se ratifique mediante un proceso que se llamaba jura, que era jurar la independencia. Y entonces se manda la decisión de Cartago a los pueblos para jurar la independencia. Y así se va dando, y el 12 de noviembre, unos días después, mientras esto sucedía, se declara a la autoridad colonial española, que había sido ya eliminada, como una autoridad interina todavía del gobierno, mientras se iba comunicando la independencia y se tomaban decisiones importantes. Y el 12 de noviembre, Alajuela y San José desconocen a esa autoridad colonial española. Y al desconocerla, convocan a la integración de la primera junta de delegados de representantes de Costa Rica, que podríamos considerar el primer gobierno de Costa Rica, de manera que esa junta de delegados que se integra en noviembre de 1821, que además ordena redactar la Constitución de Costa Rica, que se redacta para el 1 de diciembre de 1821, se podría considerar el primer gobierno nacional independiente. Y esa podría ser otra fecha para declarar la independencia, cuando se constituye el primer gobierno independiente de Costa Rica. Porque en ese periodo, del 29 de octubre al 12 de noviembre, existía todavía la autoridad colonial provisoria del país. De manera que cuando tenemos gobierno propio, uno podría decir, esta es otra fecha, y esa podría ser. Hay quienes también consideran como fecha de independencia 5 de abril de 1823, que es cuando se produce la batalla de Ochomogo, que resulta de un conflicto entre personas que querían anexarse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, se les llamaba imperialistas, y los republicanos, que querían quedarse al margen del imperio.
Y esos imperialistas no era que querían retornar al imperio al imperio español, querían integrarse al imperio mexicano, que ya era una república, y que nosotros antiguamente habíamos pertenecido al Virreinato de México dentro de la Capitanía General de Guatemala, y probablemente en esa visión tan amplia de unidad querían estar dentro del llamado Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, que para la fecha también ya estaba disuelto sin que nosotros tuviéramos noticia de ello. De manera que hay quienes hoy sostienen esa fecha del 5 de abril de 1823, cuando Cartago y Heredia eran quienes propiciaban la anexión al imperio, y los republicanos San José y Alajuela. Y resultado de eso se produce también el establecimiento de la capital en San José, un conflicto militar con los cartagos, que se traen hasta la Virgencita de los Ángeles y la dejan botada en la carrera que echaron por atrás, ¿verdad? Y ahí se inicia ese proceso. Así como esto podrían señalarse otras fechas, y esto es una discusión, una simple discusión. Puede tener importancia para académicos, para profesores y para investigadores, pero para los efectos nacionales estaremos celebrando el bicentenario de independencia con relación al 15 de septiembre de 1821 para la región y para el 29 de octubre de manera precisa para Costa Rica. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.